soberano, verdadero sobre todo, autor, consumador de nuestra fe. Eres determinado, tú dominas sobre todo, perfecto, exaltado eres tú. Eres soberano, oh, eres soberano, verdadero sobre todo, autor, consumador de nuestra fe. Eres determinado, eres determinado, tú dominas sobre todo, perfecto, exaltado eres tú. Tu espíritu revela tu victoria, Jesús. Tu genética se expresa en su totalidad. Tu espíritu revela tu victoria, Jesús. Tu genética se expresa en su totalidad. Muestras tu gloria, muestras tu gloria. Intachable eres tú, muestras tu gloria, muestras tu gloria. Intachable eres tú. Eres Señor Jesús, todo se rige a tu voluntad, tus planes se cumplen sin límites. Exaltado eres Señor Jesús, todo se rige a tu voluntad, se cumple sin límite. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Estamos otra vez aquí reunidos ya para transmitirles la revelación que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra del Señor. Y estamos muy contentos porque podemos llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones, ya que ese es el propósito del corazón de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, vengamos al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es muy importante, hemos venido hablando de lo que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo hemos visto ya en varias lo que produce o las acciones o los frutos, ¿verdad?, que produce el arrepentimiento. Entonces Dios exige el arrepentimiento en nosotros. No es que nosotros nos arrepentimos por voluntad propia. Dios pide que el hombre se arrepienta. Cuando dice allá en Marcos 1:15, el tiempo, dice, se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios les bendiga, los saludo cordialmente en el amor del Señor y le pido a Dios que todo lo que hemos venido viendo, como el cambio de gobierno, el cambio de propósito, el cambio de pensar, el cambio de actitud de vida, todo esto se produce en nosotros, estos cambios, cuando nos arrepentimos y nos convertimos al Señor a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Lo que produce el arrepentimiento, ¿verdad? Esto fue lo último que estuvimos viendo el domingo pasado,
y llegamos hasta cuál es la condición de los hijos de las tinieblas. Y entonces lo que produce el arrepentimiento es perdón de pecados, cuáles son las condiciones de los hijos de las tinieblas. Todo esto lo hemos ya venido enseñando para que nosotros entendamos si nos hemos arrepentido de verdad, si nos hemos convertido al Señor. Porque una cosa a veces es aceptar a Cristo, pero otra cosa es convertirnos a Cristo y estar siendo parte del reino de los cielos. Entonces nos quedamos en la parte final, que fue cuál es la condición de los hijos de las tinieblas. Es una pregunta muy especial que tenemos nosotros que examinar, porque la condición de estos hijos de las tinieblas no es muy agradable. Allá en Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló escrito, dice, en el libro de la vida, fue, dice, lanzado al lago de fuego. Pongamos atención en esto, porque en el tiempo final, cuando Dios abra los libros, allá en Apocalipsis, ahí 20, si leemos anterior al capítulo 15, ahí explica todo. Dice que se van a abrir los libros y ahí van a ser todos juzgados según las obras que hayan hecho. Y entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta, porque ahí vamos a ver si está escrito el nombre de cada uno de nosotros en ese libro. Y dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el deseo de Dios para cada persona no es que siga viviendo en condenación. Él quiere librarnos del juicio que está determinado para los que no quieren arrepentirse y quieren seguir viviendo en el reino de las tinieblas. Mucha gente, cuando se le habla de esto, dice, yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy una persona que no me meto con ninguno, hago buenas obras, cuando puedo ayudar a alguien le ayudo y no hago mal a nadie. Es cierto, puede tener todas esas cosas, pero si están fuera del diseño del Señor, de nada le va a servir, porque el reino de las tinieblas no es de los hijos de Dios. Lo leemos también en segunda de Pedro, ¿verdad? 3:9, cuando dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, entonces vamos a estar en problemas bien serios. Voy a leerle desde el verso 4, ahí en segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Esto es bien importante. El arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero. Debe de haber en nosotros un verdadero entendimiento de que nos hemos arrepentido de nuestra naturaleza pecaminosa y nos hemos convertido a la naturaleza de la cultura del reino de Dios. Y tenemos que investigar en las Escrituras cómo es que se vive en el reino de Dios para no estar en el reino de las tinieblas más. Recuerden una cosa, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es bien importante que nosotros lo aprendamos, porque el Señor nos ha estado revelando cuando Jesús dijo, estos están en el mundo, pero Él dijo que ya Él no pertenecía al mundo. Entonces quiere decir que el mundo del cristiano está en los lugares celestiales, no en los lugares terrenales. Y ese es el problema que tiene el ser humano, por el cual no puede entender, no puede apercibir las cosas de arriba. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir lo de arriba. Hay que aprender a vivir en los lugares celestiales, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros, donde aboga por nosotros, sus hijos, los que ya hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido, hemos venido a ser parte del reino de Dios y ya no de las tinieblas. Lo lamentable, dice, es que estando esta oportunidad maravillosa, las personas no quieren arrepentirse, y cuando quieran buscar la oportunidad, puede ser que sea demasiado tarde. Para muchas personas llega demasiado tarde la palabra, porque cuando ellos quieren ya no está la oportunidad. Usted no sabe en qué momento será privado de la vida, y entonces no queda más que, como dice la Escritura, un horrendo fuego que va a consumir a los que no creyeron en su palabra. Y dice, hay personas en las Escrituras que buscaron el arrepentimiento y no lo encontraron. En Hebreos 12:17 dice la palabra del Señor, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Aquí se está refiriendo a Esaú. Ustedes conocen la historia de la familia de Abraham como padre, Isaac como padre de Esaú y Abraham abuelo de Esaú. Y encontramos que en el vientre de Rebeca había un conflicto entre estas criaturas, y Rebeca tenía mucho sufrimiento y padecía mucho por este embarazo. Y sucede que cuando ella ora a Dios y lamenta, ¿verdad?, haberse embarazado también, entonces Dios le notifica que hay dos reinos dentro de su vientre y que el mayor servirá al menor. Y esto, pues, Esaú no lo tomó en cuenta. Y cuando en una ocasión Esaú tuvo que salir al campo, y cuando venía cansado, venía tal vez sudando, y venía con hambre, y venía con sed, pero el cansancio es peligroso, y entre nosotros nunca debemos de tomar nosotros ventaja para descansar, de buscar al Señor. Dice la palabra que hay que buscarlo todos los días. Hay que buscarlo de noche, hay que buscarlo de día. El apóstol Pablo decía a los hermanos que él no cesaba de orar por ellos
de noche y de día, en todo momento, en toda oportunidad que tenía, oraba por los hermanos, oraba por los enfermos. Es importante que entre nosotros mantengamos un estilo de vida de orar siempre por los hermanos. Cuando nos acordamos, llamémosles, démosles un aliento para que una palabra de aliento, para que se renueven cada día, para que lean la palabra, para que busquen de Dios, se alimenten de la palabra del Señor, y esta palabra los va a ir formando. Y en esta ocasión, Esaú, pues cuando llega a la casa y Jacob, su hermano, estaba cocinando un guiso, dice que aquel olor lo atrajo, y entonces viene, se lo voy a parafrasear en mis palabras, viene y le dice que le diera de comer. Y entonces Jacob le dijo: si me vendes la primogenitura. Entonces él le compartió estos alimentos. Y mire la respuesta de Esaú. ¿Cuál fue? Dijo: ¿para qué me sirve? O sea, la tuvo en poco. De todas maneras, dice, me voy a morir. O sea, a él no le interesó. Sabía que la primogenitura heredaba la bendición de Dios, porque heredaba también la bendición doble de parte de la herencia con los papás. Y esto era para él sin importancia. No le importó para nada. Él dice: ¿para qué me sirve? De todas maneras me voy a morir. Tómala. Mire qué palabras más tristes. Cuando llegó el día de la bendición, aquí vemos otro problema. Isaac sabía que la bendición era para Esaú, pero Rebeca sabía que el que tenía que ser bendecido era Jacob, porque ya Dios le había dicho a ella que el mayor le iba a servir al menor. Ya Rebeca había entendido que era Jacob quien iba a continuar con el diseño del Padre, aleluya. Y entonces vemos el problema de esta familia. Entonces llegó el tiempo cuando Isaac tenía que partir con sus padres, y él llamó a Esaú y le dijo: vete al campo y caza de la casa que tú te gusta, y guísame del guiso que a mí me gusta, y me preparas uno y me lo traes para que te bendiga. Y entonces Esaú se fue corriendo al campo a buscar la presa que tenía que agarrar, y cuando la encontró y la trajo, ya se había adelantado, voy a decir, no Jacob, sino Rebeca, ¿verdad? En que le llamó a Jacob y le dijo que había oído a su padre que fuera al campo y que le hiciera un guisado de los que a él le gustaban, y que lo preparara y que se lo llevara, porque lo iba a bendecir. Entonces lo manda que se apresure, que busque 2 cabritos en los corrales y que los traiga, y ella los preparó porque ella sabía el gusto de su esposo. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucede que Jacob tuvo miedo, tuvo temor, porque dijo: aquí yo soy lampiño, mi hermano es velludo. Entonces, en vez de mi padre bendecirme, me va a maldecir, porque él se consideraba que lo que iba a hacer no estaba correcto, pero él tenía que luchar por la bendición por la cual había comenzado a trabajar, porque ya la había comprado. Muchos tratan a Jacob como un usurpador, como un tramposo, pero viéndolo bien, Jacob no hizo trampas, fue la madre la que hizo las trampas. Rebeca fue la que planeó todo. Ella, con las mismas pieles de las cabras, viene y le cubre las manos para que poder Isaac bendecirle y recibir esa bendición Jacob. Y entonces Isaac fue muy cuidadoso y tuvo mucho cuidado, y él sabía lo que estaba haciendo. Pero le dice, porque estaba ciego, le dice: acércate.
para que te palpe, y le palpó las manos. ¿Ah? Y entonces le palpó el cuello, la mamá lo preparó todo bien. Entonces lo huelió y dijo, bueno, la voz es la de mi hijo Jacob, pero las manos y el olor que tiene, el olor a campo, es el de mi hijo Esaú. Y lo bendijo. Y después Esaú vino y ya llegó tarde. La bendición ya la había entregado a otro. Y por eso dice aquí en Hebreos, aunque la procuró con lágrimas, ya no la pudo tener. ¿Por qué? Porque la había menospreciado. Cuando Dios nos bendice, no menospreciemos la bendición del Señor, porque esto nos puede arruinar la vida. Dios nos da el Espíritu Santo. Entonces, aprovechemos cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver la gloria del Señor manifestada y nosotros también la vamos a manifestar. Dice, su amor, su paciencia y la grandeza de su soberanía te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Romanos 2:4 dice en la NTV, dice, no te has dado cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y que te arrepientas y abandones tu pecado? Porque usted y yo en pecado no podemos agradar a Dios. Cuando el hombre está en pecado, debe arrepentirse, debe convertirse a Dios y debe dejar también su pecado para que se cumpla la palabra de 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Pero si usted nota este pasaje aquí, dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Le ha dado tiempo. También allá en Apocalipsis tenemos la escritura, ¿verdad? Cuando le habla a las iglesias y habla de Jezabel, de aquella iglesia que le ha dado Dios la oportunidad, le ha dado tiempo para que deje su pecado y saque todo lo que tiene ahí y se organice, se purifiquen, se santifiquen delante de Dios. Y no lo quieren hacer, que dejen de fornicar, que dejen de adulterar. Todos estos pecados ofenden a Dios y nosotros no podemos entrar al reino. Si llegara a pasarnos algo en ese tiempo de vida que uno está metido en todas esas cosas, hay una luz roja. Y la luz roja es luz de alerta para que dejemos el pecado y nos convirtamos a Dios. La oportunidad de arrepentirse puede ser tarde si menospreciamos su inagotable bondad, y lo tremendo es que su juicio se acerca. Nos sigue diciendo en Romanos 2:5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven
para sí mismos los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados en la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Qué importante, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él les encargaba rigurosamente a todos sus discípulos que primero le predicaran a los judíos, primeramente a los judíos primero, porque ellos eran los que adoraban a Dios según la declaración que Jesús le da a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Dice, nosotros sabemos lo que adoramos, pero ellos no, porque ella le hace una declaración. Dice, nuestro padre Jacob nos dio este monte, de la cual tomaron ellos y también sus aguas, ellos y también sus ganados. Pero dice, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos va a declarar cómo es que se hace todo esto. Y Jesús le declaró todo, pero no era primero los gentiles, primero a los judíos. El evangelio tenía que darse primero a los judíos. Entonces también tenemos la de aquella mujer que le pidió al Señor que le sanara a su hija. Y entonces el Señor le dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perros, a los perrillos, dice, ¿verdad? Entonces la mujer se humilla, se arrepentida. Y mire qué tremenda mujer esta de fe, porque dice, sí, mi Señor, pero también los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y esto al Señor le agradó y le dijo que fuera conforme la fe que ella tenía. Y su hija fue sana. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Pues Dios dice, no muestra favoritismo. Dios no hace favoritismos con nadie. Porque esta persona se cree buena, hace buenas obras, o hace regalos, o hace lo otro, y tiene cómo comprar todas las cosas. Por eso dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? No le sirve de nada, porque lo importante y lo que a Dios le interesa es mi alma, su alma, para que no se pierda y vaya al infierno. Este es el momento para arrepentirse y tomar esta decisión, para salir del reino de las tinieblas y ver el reino de Dios, aleluya. Porque en el reino de Dios usted va a vivir muy distintamente a como se vive en el reino de las tinieblas. Muchas personas piensan en lo que van a dejar, pero lo que va a dejar es una vida miserable, una vida que lo está condenando, que lo lleva cada día a la destrucción. Y vienen problemas a veces aquí mismo en esta vida terrenal. Empezamos a sufrir y vemos que todas las cosas tal vez nos salen mal, pero no nos damos cuenta por qué razón nos está yendo mal, porque la palabra nos ubica para que nosotros hagamos la voluntad del Padre y no la voluntad de nosotros. A veces tal vez tenemos deseos de algo, pero si esa no es la voluntad de Dios, pues no nos pongamos tristes, sino obedezcamos en Dios la palabra y hagamos como dice el Señor. A veces tal vez tenemos un enfermo y vemos que no lo sana el Señor y nos ponemos tristes y tal vez le hacemos muchas preguntas, pero eso no debe estar en nosotros, el preguntarle a Dios por qué. Él conoce todas las cosas, Él es soberano y gobierna sobre todo, y Él es el que puede quitar la vida y también puede dar la vida si Él nos la quiere alargar, como le dijo en una ocasión a sus discípulos: si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ustedes qué les dice? Y el Señor pues
hablaba muy certeramente. Entonces, el arrepentimiento, como produce salvación, el que no se arrepiente genuinamente, como dice la palabra, también está en problemas serios, porque la condenación lo alcanzará en cualquier momento. Y eso va a ser peligroso. Para muchos, tal vez hoy sea su última oportunidad, sea la última vez que escuchan la palabra. Yo agradezco a Dios por los que se conectan el día miércoles, por los que se conectan el día sábado, porque ellos están aprendiendo el discipulado y el entrenamiento para que aprendan a hacer la voluntad de Dios, porque Dios no nos ha llamado solo para ocupar un asiento en la iglesia, en el templo, sino para que seamos útiles en la obra del Señor y sirvamos con amor al Dios que vive para siempre y por los siglos de los siglos. Tenemos que creer en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es muy importante. En este caso hay que creer. Creer significa obedecer o participar en lo que se cree. Obedecer o participar en lo que se cree. Yo creo que tengo fe, pues debo de vivir en fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de que aquello que esperamos es hecho. Nosotros lo hacemos realidad, lo hacemos que pase, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. En Lucas 9:2 veo qué hermoso cuando Jesús, bien dice, llama a sus 12 discípulos y les da poder y autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos, y los envía a predicar el reino de Dios y a sanar toda enfermedad y a quitar toda dolencia en el pueblo. También Mateo 10:1 y 2, ahí también lo dice, ¿verdad? Que Jesús los reúne y les da esa autoridad, les da ese poder, les da ese complemento, ¿verdad? Como cuando Él dijo allá en Mateo 28:18, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego le encarga a los discípulos, dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le dice allá también en Marcos 16:15, ¿verdad? Y aquí dice en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice, todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, Él se compromete. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llegue ese día final, porque un día llegará. Y recuérdese que ahí en 1 de Pedro dice, en 2 de Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que no nos desesperemos, ni corramos nosotros con desesperación. Vayamos seguros, creyendo que lo que Jesús nos dice es la verdad, porque Él no hizo más que enseñar la verdad. Lo que oía del Padre, eso decía. Lo que veía hacer al Padre, eso hacía. No hacía nada diferente, lo hacía idénticamente igual, porque la genética del Padre estaba en Él. Igual que en nosotros está la genética del Señor. En 1 de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Se lo voy a volver a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. Mire qué precioso. Cuando nosotros dejamos este cuerpo,
la gente dice se murió, pero no se murió. Aquí dice durmieron en Él. Los que están en Cristo no morimos, dormimos en Cristo. ¿Ah? Pero dice que Dios, dice, nos traerá con Jesús. ¿Ah? Porque dice, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, los que están en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando preguntamos a las personas si creen en Jesús, nos declaran que sí creen. Sin embargo, debemos entender que creer no es una idea de alguien de quien ha oído. Se trata más bien con conocer los hechos y las expresiones de dicha persona. Hoy el Señor quiere que creamos en Él, pero como Él que resucitó de entre los muertos. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, somos salvos. El texto dice textualmente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, porque su obra porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Porque su obra de resurrección es el fundamento de nuestra fe. Ahora bien, fe no es meramente creer en normas o reglas, sino más bien en una persona, que es Jesús mismo, el que ha resucitado de los muertos. A veces nosotros en algún amigo que es fiel confiamos, ¿verdad? Y cuando le pedimos un favor, estamos seguros que nos lo va a hacer. Y si nos dice que lo va a hacer, sabemos que lo va a cumplir. Pues mayor que cualquier amigo es Dios. Dios es fiel. Y Dios no deja nuestras palabras caer a tierra. El Señor nos guarda y nos pide que seamos fieles a Él. Ser fieles, creerle, amarle, vivir en Él, que Él esté en nosotros y nosotros en Él. De esa manera vamos a demostrar que amamos a Dios y amamos su palabra. Las Escrituras nos muestran que Cristo resucitó de los muertos para ser el primero en resucitar. Eso significa que resucitaremos con Él. En 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Qué maravillosa promesa para los que creemos, porque dice aquí que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero qué lindo en uno de los versículos anteriores que leímos, que dice que Dios nos va a resucitar con Cristo, a los que vivamos o los que creamos en Él o estemos en Él. El anuncio de su resurrección. Una de las verdades que encontramos en su palabra es sobre el anuncio de su muerte y de su resurrección, que nosotros debemos creer. Veamos estas escrituras y su cumplimiento. Oseas 6:2 nos dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Encontraremos muchos salmos que nos
hablan de este acontecimiento. Pero veamos estos dos. En Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También en el Salmo 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí nos está el Señor preparando y hablando, ¿verdad?, de la resurrección. El Señor les dijo a sus discípulos que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Era necesario que Él muriera, pero Él no se quedó allí. Dios lo resucitó. Pero en el día postrero, el Señor traerá a todos los que creemos en Él, juntamente con Él, para que nos presentemos como la iglesia gloriosa que Él viene a prepararse. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, les dijo lo que iba a acontecer, pero ellos no pudieron entenderlo. El Señor mismo lo anunció a sus discípulos, no una vez, muchas veces, ¿verdad?, para que creyeran. En Lucas 9:22 les dijo, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estas palabras se las enseñó Jesús a sus discípulos, que le era necesario padecer todas esas cosas. Le era necesario ir a la cruz del Calvario, pero iba a resucitar, no se iba a quedar ahí. ¿Y qué pasó al tercer día? Cuando fueron aquellas mujeres, ¿verdad?, y vieron ahí, no estaba. Gloria a Dios. Mire lo que dice Lucas 24:6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense o acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Pero a veces hay gente incrédula también. En sus discípulos habían incrédulos. Porque cuando a Tomás, que no estaba cuando el Señor se presentó la primera vez con ellos, y entonces cuando llegó, los que estaban ahí le dijeron a su compañero que Jesús había estado ahí. Y él dijo, no lo creeré si no metiere mi dedo en el hoyo de sus manos y mi mano en su costado herido. Entonces el Señor se les apareció otra vez y le dijo, Tomás, ven, mete tu dedo, mete tu mano. Dios le dio ese privilegio. Entonces hay que creer y hay que obedecer. El Señor manda que creamos en su resurrección, pero también nos identifiquemos en su muerte, sepultura y resurrección. Tenemos que estar identificados con el Señor. Esto debido a que heredamos una naturaleza pecaminosa, la adámica, la cual nos conduce a todo momento al pecado, ya que por más que nos esforcemos, siempre saldrá a la luz la naturaleza que existe en el hombre, y la única opción que tenemos es que debemos morir a esa naturaleza de pecado. Tenemos que morir. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El hombre viejo tiene que ser sepultado. El hombre viejo tiene que desaparecer. Pablo dice allá en Gálatas que de modo, dice, que si alguno está en Cristo,
con Cristo estoy juntamente, dice, crucificado. Y ya, dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, podremos educar a un cerdito, ¿verdad? Que coma en un plato, que duerma en una camita que usted le haya hecho. Y él lo va a hacer muy bien, lo podemos educar. Pero la naturaleza del cerdito, y lo podemos bañar y perfumar bien. Pero la naturaleza del cerdito es revolcarse en el lodo. Y entonces usted lo baña y después vuelve y se revuelca en el lodo. La única manera de quitar esa naturaleza adámica es muriendo. Y para obtener una manera de quitar esa naturaleza adámica es muriendo para obtener una naturaleza nueva, y es así, naciendo de nuevo. Veamos qué nos dice Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nos muestra que debemos identificarnos que Cristo en su muerte que con Cristo en su muerte y resurrección. Debemos de identificarnos así. Acuérdese cuando estudiamos el libro de identidad. Ahí vemos, comenzamos cuando somos hijos de Dios. Después nos vemos como iglesia, y después como iglesia cuerpo. Y entonces debemos mantener este cuidado de ir cuidando todas estas cosas en nosotros, porque esta palabra nos va a ir formando y nos va a ir adiestrando para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, y de esa manera también nos desarrollemos y hagamos todas las cosas correctamente como Cristo nos ha dado ejemplo para hacerlas. Y no olvidemos de hacerlas. Cuidemos siempre de hacerlas correctamente como el Señor nos está demandando. Cuando yo creo en algo que es bueno, no solo digo que creo, sino que también lo ejecuto. Es la evidencia de que en verdad creo cuando yo lo ejecuto. Esto va a evidenciar que creí en aquello. Y aquí, cuando dice que Jesús es nuestro sanador, entonces yo debo creerlo. Pero ¿cómo lo voy a evidenciar? Recibiendo lo que Él me promete. La sanidad de mi vida, de mi alma, de mis pensamientos. Porque si mi alma está sana, mis pensamientos estarán sanos. Porque todo lo interno tiene que ser cambiado. Lo exterior no va a expresar nada bueno si internamente está dañado. Por eso debemos limpiarnos cada día y ser el ejemplo que Jesús quiere. Si una persona cree en una medicina y se la toma, es evidencia que cree en esa medicina. Muchos ahorita están esperando que salga una vacuna para este problema que tiene el mundo entero. Pero yo quiero decirles, los hijos de Dios, no temamos. Tenemos un Dios todopoderoso que es sanador, pero el cuidado que tenemos que tener nosotros es andar correctamente como dice la palabra del Señor. Si andamos de esa manera, andemos tranquilos. Si algo llegara a usted, no se preocupe, el Señor lo va a sacar victorioso, porque Él es fiel y lo que Él promete, Él lo hace. Y es más, es posible que tal vez nunca se enferme. Se podrá enfermar de otras cosas, por descuidos humanos, por descuidos de salud, pero no porque Dios lo quiere enfermar. Y entonces Dios en su misericordia nos extenderá la mano
y nos ayudará y nos sacará adelante. Y seremos triunfantes en todo lo que Él nos manda que hagamos. Entonces debemos de aprender que en nosotros se debe establecer ese cambio de vida. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nos muestra que debemos de identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando usted se bautiza, dice el apóstol Pablo, que quedamos ahí sepultados juntamente con Cristo. Y cuando nos sacan del agua, entonces también resucitamos con Cristo a una vida nueva, una vida diferente. Entonces ahí esas cosas viejas que practicaba antes, el pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el engaño, todo eso, el fraude, todo queda atrás. Ahora en Cristo todo es hecho nuevo. La vida del hombre cambia, la vida de la mujer cambia, porque ya está transformada a la imagen de Cristo. Cuando yo creo en algo bueno, solo digo que creo. No solo digo que creo, sino que también lo ejecuto. La evidencia de que en verdad creo es el ejemplo que va a demostrar las cosas que son correctas, ¿verdad? Y si usted se toma esa medicina usted le tiene fe. Hay personas que a veces eligen X pastilla porque le tienen fe, le ponen confianza, les duele algo y se toman una Tylenol o se toman una Mejoral, o ya no existen. Aquí pues no sé en Guatemala. O se toman o cualquier otra pastilla. Pero la verdad no es la pastilla, es la fe que usted le puso a esa pastilla. Pues ponga su fe en Cristo. Ponga su fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Dios bendiga su palabra. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así dice también lo seremos en la de su resurrección. Qué hermoso, qué maravilloso, porque es cuando en mi cuerpo, mi mente, todo mi ser va a quedar limpio de todo aquello, entonces va a poder absorber todo lo que la palabra del Señor me da. Y entonces va a producir el gozo, va a producir la alegría, pero ese gozo que permanece para siempre, no el gozo que produce algunas cosas que yo pueda adquirir, ¿verdad? Algún triunfo, alguna victoria, me propuse tener algo y lo logré, y me gozo porque lo logré, gracias a Dios por esa añadidura que hizo Dios en mi vida, pero ese no va a ser el motivo de mi adoración. El motivo de mi adoración tiene que ser Cristo el Señor. Yo debo de abrazar al Señor con todas mis fuerzas. Debo de hacerme de Él en todo, a lo que pase, porque el Señor, Él es el Señor. Esta acción no es meramente un acto religioso o demostración pública. Es más bien identificarnos con Cristo por medio del bautismo en agua. Muchas personas que han sido bautizadas, pero en su estilo de vida no hay evidencia de que ya han muerto a la vieja naturaleza. La razón es por haber participado de un acto nada más, sin entender, sin embargo,
Creer implica entender que al ser bautizado ya morí a la vieja naturaleza de pecado, que ya quedó sepultado el hombre viejo y que ha nacido la nueva vida con Cristo Jesús. Por eso, ¿se acuerda cuando el Señor le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan y su verso 3? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, dice, ver el reino de Dios. Y esto a Nicodemo le trajo problemas. Lo confundió, porque él pensó ligeramente en lo que es la vida natural, la vida que se vive aquí en el mundo. Y él le hace la pregunta al Señor, ¿que se puede volver a entrar siendo uno ya mayor de edad en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús no le hablaba de ese nacimiento. En el verso 5 Jesús le declara y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, es esto algo más mayor, es algo más hermoso, porque ahí es como se va a manifestar la gloria y el poder del Señor. Aleluya. Entonces la obediencia es importante en los hijos de Dios. Todo el que es hijo de Dios obedece, hace lo que el Padre dice. Así como Cristo mismo en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Él, somos igual con Él. Preparados, dice, para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una naturaleza nueva va a expresar lo que es. Por ejemplo, si sembramos un árbol de limón, ¿qué va a producir? ¿O qué usted o yo esperamos que produzca? Va a producir limones, aunque su hoja y el árbol se parezca a otros, porque mire, entre el limón, entre la naranja, entre la toronja o entre la naranja agria, la hoja es igual. Pero, ¿qué pasa cuando salen el fruto? Usted sembró limón y su genética es que le va a producir limones, no le va a producir naranjas. Sembró naranjas, le va a producir naranjas, no limones. Entonces, así es la vida en el Señor. Cuando usted nació de nuevo y yo nacimos de nuevo, vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a producir cosas dignas de heredar el reino de los cielos. Porque Cristo está en nosotros y con nosotros. Es vivir para Cristo. Nosotros tenemos que vivir para Cristo. Entendemos otra verdad por la cual resucitó el Señor Jesucristo. Es para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él, según 2 Corintios 5:15. Dice la palabra, y por todo, dice, resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando hablamos de vivir para Él, no es solo en esta vida, sino que vivamos eternamente con Él y en Él. Es para que expresemos y vivamos unidos en Él, pues Él ha determinado que seamos uno en Él. Nos hace participantes de su propia vida. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Aleluya. Entonces tenemos que aprender a vivir en
la realidad de la vida del Señor. No podemos hacer otra cosa más que entender que si hemos muerto al pecado, tenemos que vivir para Dios. Y no podemos escoger otro estilo de vida. Aunque pasemos sufrimientos, aunque seamos probados, el apóstol Pedro dice que es necesario que así como se prueba el oro, también nosotros seamos probados, para que de esa manera tengamos la vida eterna. Yo le encargo y le encarezco en el amor del Señor que por favor ponga mucha atención y mucho cuidado, escudriñe la palabra, porque ellas dan testimonio de Cristo y en ellas también nosotros encontramos la vida eterna. Si yo no leo la palabra, entonces estoy siendo presa fácil del enemigo. Y si algo el enemigo no quiere ni le gusta, es que usted lea la palabra del Señor. Él le va a traer sueño, le va a poner cansancio, le va a poner distracciones, pero no se distraiga por nada. Jesús jamás se distrajo, siempre estuvo atento, estuvo al cuidado. Mire cuando Jesús dice, cuando después que oyó aquella voz allá en el río Jordán, cuando Juan lo bautizó y oyó aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aleluya. Dice que el Espíritu también lo llevó al desierto y fue tentado por 40 y fue tentado por el diablo. Y entonces dice que le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no cayó en su trampa. Jesús entendía que Él era hijo de Dios y no tenía que explicárselo ni demostrárselo a nadie. Él vino de arriba. Él dijo, yo de arriba vine. Yo soy de arriba, yo no soy de aquí. Y en muchas ocasiones. Y qué cosa, ¿no? Porque Él nació aquí y estuvo aquí. Y Él dijo también en la oración en San Juan 17, estos están en el mundo. Pero Él no, Él estaba arriba, porque Jesús vivía en los lugares celestiales. Los hijos de Dios también tenemos que aprender a vivir en los lugares celestiales, a vivir arriba, donde está Cristo, donde está el Padre, donde está Dios, aleluya, sentado donde está Dios sentado en su trono, y su Hijo a su diestra. ¡Qué hermoso es cuando entendemos la palabra del Señor! Tenemos que aprender a vivir en los lugares celestiales, porque en los lugares celestiales entonces vamos a ver bien las cosas, porque las cosas de este mundo no le agradan a Dios. Todo lo que hacen los hombres no le agrada a Dios. Todo lo que pasa en la tierra no le agrada a Dios. Usted aprenda a vivir, no en el aire. Está loco, sí, gloria a Dios, hermosa, bendita locura. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le encargo en el amor de Dios. Arrepiéntase, conviértase al Señor. Entienda lo que es convertirse a Dios. Entienda ese traslado que dice Pablo en Colosenses 1:13. Porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entendamos eso. Si fuimos trasladados, vivamos en el reino del Hijo de Dios. Vivamos como hijos de Dios y hagamos como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico en esta preciosa tarde. Bendigo tu santo nombre, Dios amado. Y te pido, Dios, por todos mis hermanos que están escuchando esta palabra preciosa. Que Dios, esta palabra traiga, Dios, cambio en sus vidas. Cambio de manera de vivir, cambio de conducta, cambio de gobierno, Señor. Cambio de estilo de vida, Padre amado. Para que de esa manera evidenciemos, Señor, el reino glorioso, eterno que tú, Señor, nos tienes preparados
pero Señor, ya vivimos en Él, ya estamos en ese reino, porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Señor, todas son hechas nuevas. Esa es tu revelación que nos diste, Señor, que estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros, y lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algún hermano pasando necesidad, aflicción, Señor, bendito, enfermedad o tribulación, Padre, sé con ellos, Padre, ahora guardándolos y fortaleciéndolos, Padre, para que Dios tengamos esa certeza, Padre bendito, de que tú estás con nosotros y en nosotros y por nosotros, Señor. Bendigo a todos mis hermanos que están, Señor, conectados en este momento, Señor, para escuchar esta palabra, que están poniendo cuidado, que están poniendo atención, Señor, para que sus vidas, Padre amado, sean redimidas del pecado, sean, Dios, redimidas de la esclavitud del pecado, Señor. Ya no vivan, Señor, más en tinieblas, sino que vivas tú en ellos, alumbrando, Señor, sus almas, sus caminos, para que, Dios bendito, vivan para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te doy, Señor, bendito, porque tú eres fiel y eres fiel a tu promesa, Señor. Muchas gracias te doy en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Muchas gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Pedimos, Señor, por los gobernantes de esta nación, por, Señor, los médicos, Señor, del mundo entero, Dios amado, que les dé sabiduría, que les des entendimiento, Dios, para que se corrijan, Padre amado, y ya no sigan destruyéndose más unos a otros, sino que crean en ti, que se arrepientan, Señor, y que se vuelvan a ti, Padre, para que tú los salves, para que tú seas su Señor, para que tú seas su Dios, igual que con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico. Sé, Dios, operando, Señor, con tu grande misericordia en todo tu pueblo, en toda la nación, en todo el mundo, donde hayan personas que escuchen esta palabra, que se conviertan a ti, Señor, y que dejen sus malos caminos, que se vuelvan a Dios, el cual es galardonador para perdonar los pecados de los hombres. En el nombre del Señor, gracias te doy, Señor. Amén. Aleluya.